Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Momentos muy especiales, complicados, momentos que todos deseamos que le vaya bien a quienes le toca gestionar en este momento, a los que pertenecen a todos los poderes del Estado, pero también en este caso nos importa mucho lo que ocurre con los 46 millones de compatriotas, con nuestros prójimos, con los argentinos en definitiva. Venimos de conocer el segundo mes en cuanto al aspecto inflacionario, pero por encima de esto a una serie de cuestiones, el dengue, que una cosa, la otra, enfrentamientos, a veces entre la dirigencia, cuando acá habría que buscar, por sobre todas las cosas, el propósito de encontrar soluciones de fondo, soluciones que beneficien a todos. Cuando vemos que hay 7,5 millones de jubilados, que hay 5 millones cuyas las cifras que perciben se conoció ayer también, una serie de cuestiones. Creímos que lo mejor que podíamos hacer es convocar la conferencia episcopal que se ha preocupado fundamentalmente y profundamente por este tema, y no es la primera vez que vamos a tratar de encontrar el mejor de los caminos para el mayor bienestar general de nuestros conciudadanos. Ya estuvimos con el vocero de la conferencia episcopal, hablamos con Monseñor Ojea, él lo designó, o ellos lo designaron, y hoy podemos tener el gusto y el honor de llevar adelante este programa con el Padre Máximo, que es el vocero de la conferencia episcopal. Y sobre todo, cuando sabemos que ya no vamos a hacer ningún tipo de publicidad, de propaganda, de hablar bien de uno y mal del otro, sino por sobre todas las cosas, tratar, procurar, insistir, trabajar y preocuparnos para que todos tengamos el mejor nivel de vida. Por eso yo confío, porque lo ha hecho con gran objetividad siempre, el Padre Máximo, a quien lo saludo, le agradezco su presencia y le digo que está a su disposición este programa para que él haga uso de la palabra y enfoque los temas como los está viendo en este momento. Querido Padre, le mando un abrazo grande, le agradezco mucho su presencia y sigamos buscando el camino donde tengamos proyectos de país y donde tratemos de observar con total objetividad a todo nuestro pueblo, a toda nuestra gente, a nuestros prójimos. Así que ahora tiene el uso de la palabra con total tranquilidad. Muchas gracias, es un gusto como siempre estar contigo, estar con la gente amiga de vuestro programa. Y coincido, ¿no? El gran desafío que tenemos en este tiempo de nuestra patria, lo han expresado los obispos hace muy poco, es poder poner la mirada en primer lugar en aquellos que sufren siempre las consecuencias de este tipo de crisis, ¿no? Que como dicen los obispos, ya lleva años. Y si bien va creciendo día a día, hay que destacar que los obispos manifiestan que es una crisis que lleva años y que en este tiempo está pegando especialmente en algo central en la vida de nuestro pueblo, que es el alimento. El alimento es lo más básico y lo más sagrado, ¿no? Uno va recordando muchas veces el Antiguo Testamento y siempre se le dice, ¿no?
no apartes tu rostro del pobre. Ese es el gran pedido que le hace, por ejemplo, el profeta, ¿no? En los libros sapienciales. Eh, por eso, para nosotros, esta preocupación es esencial, el alimento. El alimento que tiene que llegar a todos, sabiendo que este fenómeno de la inflación claramente repercute en los trabajadores. Y algo que es muy importante también, y lo hemos destacado otras veces también, cuando hablamos de trabajadores, no hablamos solamente de los trabajadores formales, sino de todos aquellos que están en la economía popular, que trabajan en lo que conocemos como changas, en la albañilería, en las ferias, los vendedores ambulantes, recicladores. Bueno, en este momento hay una profunda crisis para poder comprar alimento, que viene de hace tiempo, pero que ante el momento que se acentúa, la Iglesia, por supuesto, pone su palabra de alerta. Ah, yo estoy totalmente de acuerdo, mi estimado padre, con lo que acaba de manifestar, sobre todo cuando conversamos, ya sea telefónicamente, personalmente, los miembros de la conferencia episcopal, sobre todo con su presidente, el Monseñor Ojea, y con usted también, que hablamos siempre, es verdaderamente preocupante. Y la culpa, no tenemos que decir que tiene el otro, tenemos todo un poco de culpa. Cuando se habla de la dirigencia política, lo importante es que nos sinceremos, que digamos las cosas como son y que no nos creamos los dueños de la verdad. Creo que todos cometemos errores, pero también es importante tener el equilibrio, tener la responsabilidad, tener la sensación y sobre todo la humildad para decir nos equivocamos. Tratemos de enmendar los errores que cometimos y que cometemos y miremos hacia adelante o hacia el presente, porque tampoco nos podemos olvidar del presente. Claro. Porque acá somos campeones de la improvisación. Decimos una cosa ahora mientras estamos hablando nosotros y a lo mejor en media hora tenemos que cambiar sustancialmente postura, porque a veces caprichosamente, otras por falta de humildad, decimos lo que se nos ocurra y que nos beneficie políticamente. Cuando acá no tenemos que sacar rédito de las necesidades del ser humano, tenemos que buscar que todos tengan igualdad de oportunidad, de igualdad ante la ley. Entonces no tenemos que pensar en aquellos que coinciden con nuestro pensamiento, sino con aquellos que discrepan también con nosotros. Claro. Porque creo que esta es una obligación ineludible, sobre todo lo que creemos en lo que estamos haciendo y lo que creemos en lo que están haciendo las personas que tienen la conferencia episcopal encabezada por Monseñor Gea, a la que usted tan dignamente la informa a la opinión pública de lo que está pasando. Y yo tuvimos tanto primer mes, ahora el 20,60 de inflación, pero lo que yo decía al comienzo, tenemos de los 7,5 millones, los que están por supuesto jubilados legalmente, acá no hablemos de jubilaciones de privilegios, nada por el estilo, están cobrando prácticamente 100.000 pesos mensuales, cuando ayer el mismo gobierno, el oficialismo, creo, no sé quién, yo leí que decían que para no ser pobre se necesitan más o menos 600.000. Entonces tenemos que decir las cosas como son y tratar de corregir los errores que cometemos. Esta creo que es la primera obligación. Y segundo, no sacarle la responsabilidad que nos toca de trabajar en beneficio del otro, no en beneficio personal. Creo que esta es otra cuestión indispensable. Y tercero, buscar querernos un poco más los seres humanos.
Y no decir que aquel que actúa de otra manera es nuestro enemigo. Puede ser nuestro adversario, pero tenemos la obligación de bregar, como dice nuestro preámbulo, por el bienestar general. Adelante, querido padre. Usted sabe, con esto que usted dice, esto último, una de las cosas que más ha dicho la Iglesia, esto de querernos más, es también valorar nuestra riqueza que ha sabido estar presente en otros momentos de crisis. Los obispos han destacado, por ejemplo, el modelo de lo que significó la pandemia como un momento en donde la gente automáticamente se puso a ayudar los unos a los otros. Yo recuerdo en esos momentos cuando frente al tema alimentario, en los barrios estaban presentes las capillas, los movimientos sociales, el ejército estaba presente colaborando en muchos, haciendo la comida, transportando la logística. Y ese fue un modelo de cómo frente a la crisis tenemos que responder también con la riqueza solidaria que tiene nuestro pueblo. Por eso la importancia de los comedores en los barrios, por eso la importancia no solo de la Iglesia Católica, sino de las iglesias evangélicas, la importancia de las organizaciones que trabajan en los barrios, porque la crisis es muy profunda para pensar que la puede solucionar una sola persona. Entonces, ese modelo, la Iglesia está trayendo a la memoria, podríamos decir, hacer memoria, por más que pasó hace mucho y han pasado tantas cosas, ese modelo de solidaridad que existió en la pandemia, donde los jóvenes iban a hacer las compras de los abuelos, donde los médicos los aplaudíamos, ¿se acuerda?, en la ventana de nuestras casas por todo lo que hacían. Bueno, muchos de los comedores que hoy se está pidiendo ayuda son esos comedores que nacieron en la pandemia, donde una persona prestaba, por ejemplo, su comedor para que se pudiera cocinar y podían entonces comer las familias. Muchas veces además porque recordemos que en ese momento estaban los colegios cerrados. A mí me parece que ahí hay un modelo de solidaridad, una riqueza, que no solamente es que nos tenemos que querer más, sino saber que hay una riqueza de nuestro pueblo que puede tener fortaleza para ayudar. Con esto importantísimo, de una crisis como la que estamos viviendo, no se sale con el esfuerzo de uno solo. Hay que articular todas las organizaciones para poder salir adelante y especialmente poder acompañar a los más pobres, a los vulnerables, a nuestros abuelos, a los jubilados, a los enfermos. Pero si alguien lo tiene claro la Iglesia y lo ha expresado muchas veces en estos últimos días es: acá se necesita de todo. Nadie puede decir, a mí este no me sirve. Todos tenemos que colaborar, especialmente en una crisis que tiene lo alimentario, por lo que ha significado la inflación, y la gente no pudiendo quizá adquirir toda la comida que necesita, tenemos que estar atentos, pero en comunidad. No puede ser que alguien venga y diga, yo hago todo esto solo y les digo cómo hacer, porque eso no existe. Existe siempre la comunidad que sabe responder, y además, y usted lo sabe mejor que yo, que los argentinos somos solidarios y somos capaces de generar una cultura solidaria. Magnífica esta palabra que usted la usó, mucho, que es la solidaridad, el afecto, el amor por el otro, el sentirse partícipe de tratar de ayudar y no ayudarse, que ya es una palabra que cae muy mal, por cierto. Yo creo que no solamente algunos hablan de la casta, yo creo que la gente se la está tratando no muy bien, de todas maneras, que esto es lo que tenemos que tratar de resolver. Y también que, como dije al comienzo y lo reitero siempre, yo creo que el hecho de buscar la solidaridad que usted decía, y sobre todo el recorrer el mejor de los caminos para encontrar soluciones de fondo. Usted hablaba del tema de la comida, y hablemos de los medicamentos, y hablemos de lo que pasa con la gente mayor que trabajó toda su vida y que ahora cobra una insignificancia. Sabemos que no se puede hacer de un día para el otro, que esto viene de tiempo atrás, pero lo importante es que prime
el sistema de respecto a la Constitución, tema representativo, republicano y federal, porque a veces las provincias o la gente que vive en lugares no tan factibles de resolver las cuestiones, indudablemente es la que más sufre. Por eso tenemos que tratar de buscar un equilibrio, buscar de alguna manera igualdad de oportunidades, trabajar con mucha solidaridad, como usted decía, pero sobre todo con convicción de que a nadie, si no actúa con seriedad, si no actúa en forma ridícula, vaya la expresión, puede pensar que porque pertenece a determinado sector ya resuelve los problemas. Y también es cierto que a veces hay que ajustar, pero en la medida que las circunstancias lo permitan. Y yo digo otra cosa, querido padre. Yo pienso que tenemos que estudiar los temas. No tenemos que ser los campeones de la improvisación. Lo que pasa es que no podemos decir qué va a pasar al otro día, porque salimos con cambios fundamentales, donde, seamos sinceros, muchos quieren sacar la ventaja personal. Y eso lo debemos tratar de erradicar definitivamente. Realmente tenemos sentimientos de que los seres humanos que actuamos y los que no actuamos, los que están en una u otra posición, tienen que ser con el equilibrio que las circunstancias requieren. Pero además, como usted decía muy bien, nadie solo va a resolver este tema. Yo creo que acá la obligación que tenemos es de convocar a la gente que conoce los temas, a la gente que trabajó siempre en beneficio colectivo y no personal, la gente que estudió, que analizó, que está interiorizado de los temas, pero convocar sobre todo a aquellos que trabajan desinteresadamente, queriéndonos más, como yo decía, los argentinos, pero además tratando de que lo que se aplique sea fructífero para nuestros hermanos. Creo que esta es la obligación que tenemos. Porque cuando uno piensa cómo yo tengo un rédito político de lo que hago, evidentemente esto no sirve para nada. Yo creo que acá hay que convocar a los más capaces, pero hay otra palabra que es fundamental, a los más honestos, a los más transparentes, aquellos que no se sirven de lo ajeno para obtener ventajas. Nos queda 4 minutos. Querido padre, yo lo dejo a usted que se exprese con total tranquilidad. A ver, yo en esto me parece que, y además como siempre lo hago con todo gusto con usted, traer el enorme magisterio del Papa Francisco para iluminar este tiempo de la vida de nuestro país, ¿no? Esto, Francisco permanentemente insiste con que la unidad tiene que estar por encima del conflicto, ¿no? Los conflictos pueden estar, la diferencia de opinión puede existir, por supuesto hay matices muy diferentes, pero la unidad es superior al conflicto. Y me parece que cuando uno transita crisis como estas, ese principio que el Papa nos dice no lo podemos perder. Y podemos inclusive estar en desacuerdo, lo hemos expresado en la Iglesia hace muy poquito, diciendo, bueno, por supuesto que hay que revisar procedimientos, hay que auditar estos lugares, hay que, por supuesto, tener un culto a la honestidad, como usted decía hace un ratito. Pero todo eso hay que hacerlo con la comida en la mesa de la gente, ¿no? Me parece que el proceso no puede esperar, porque las dos cosas son importantes, ¿eh? Mejorar los procedimientos, por supuesto, revisar todo lo que sea la honestidad del trabajo, pero eso tiene que ser justamente con la comida en los lugares. Y esto que nos invita el Papa, ¿no? Se puede acceder a esto. Usted. Exactamente. Totalmente Entendiendo de que la acuerdo. unidad es superior al conflicto,
y entendiendo también que muchas veces necesitamos, quienes estamos en la dirigencia, quienes cada uno de nosotros desde su lugar. Voy a utilizar una frase de una querida amiga mía, que es la periodista Alicia Barrios, que siempre dice que cuando se habla del Papa, a veces creemos que el Papa está en un gallinero donde todos se pelean y el Papa es un cóndor que vuela por arriba, ¿no? Y yo creo que esa imagen del Santo Padre que nos ha mostrado estos días, cómo es un hombre que se puede poner por arriba de las situaciones, de las discusiones, para querer generar una comunión, me parece que ese modelo nos tiene que servir a todos, de que muchas veces cuando tenemos grandes responsabilidades, tenemos que ponernos por encima de las situaciones para poder mirarlas, para poder entenderlas y para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos para solucionarlas. Si estamos en la pelea uno contra el otro, no vemos. Tomaría esa enseñanza de nuestro querido Francisco de a veces hay que dar un paso hacia arriba, mirar, ver la realidad y después sí, volver a la gente para poder darle una mano y hacer todo lo posible para que viva mejor. Totalmente de acuerdo, coincido totalmente, querido padre, y le digo algo más. Bueno, estos días fue la entrevista del presidente Milei con el Santo Padre, también algunos ministros. Yo me acuerdo que al comienzo parecía que la cosa venía dura, pero menos mal, gracias a Dios, que un cambio de actitud, bueno, y la receptividad que tuvo el presidente por parte del Santo Padre, es una gran generosidad, una gran actitud. Y yo recuerdo con esto lo que en valores religiosos, el suplemento que tienen Nuestro amigo común. El amigo Rudín y el padre Marco. Yo estuve en cuando cumplían no sé cuántos años. Antes que, cuando él fue, el Santo Padre fue para llegar a este cargo de Santo Padre. Bueno, y hablaban gente de todos los credos. Él sintetizó en 3 minutos y la verdad es que después se llevó a cabo de la mejor manera posible este tema. Yo creo que con ese propósito, con ese espíritu, en la unidad dentro de la diversidad, porque no vamos a coincidir en todo, es que tenemos que tender a lograr lo que usted acaba de manifestar. Nos queda 1 minuto para que usted cierre, querido padre, este tema. Como siempre, pensar que Dios bendiga a los argentinos, a las argentinas, ser capaces de tener un pensamiento no solamente emocional, sino un pensamiento también que se inspire en la lectura, que se inspire en el conocimiento de la realidad, y también desde este lugar vamos a sumar siempre un pensamiento que se inspire en el magisterio de Francisco, que nos invita realmente a la buena política, al servicio a los demás desinteresado, y esto, el gran esfuerzo de todos articulados. Todos tienen algo para sumar a este momento de la patria. Los que piensan como uno, los que están en otro pensamiento, pero todos tienen que hacer algo, pueden hacer algo por el bien de nuestra patria en este momento, y es bueno que eso nos gobiernan y todos lo tengamos en cuenta. Le agradezco, le agradezco enormemente, padre, su presencia. A usted. Cuando hablaba con el señor Ojea, me decía el hombre al que vamos a invitar va a ser al que siempre nos llena de satisfacción escucharlo y analizar conjuntamente este tema. Yo le mando un abrazo muy grande y le agradezco enormemente su presencia. Igualmente para mí, Dios lo bendiga como siempre. Gracias. La Iglesia, sobre todo, que ha sido sumamente explícita en cuanto a su palabra y a su pensamiento. Muchas gracias. Un abrazo y mucha suerte. Otro para usted. Gracias, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. En estos segundos que me quedan para las conclusiones, quiero agradecer las palabras, el pensamiento, la postura de la Iglesia Católica y de otros, creo, como dijo él también, y agradecer en particular al Padre Máximo y a Monseñor Ojea la presencia hoy en nuestro programa, como otras veces ya lo hemos hecho. Me parece un momento muy especial, un momento donde de la confrontación primero con el Santo Padre se lleva a cabo la entrevista, que fue, de todas maneras, como dejando de lado lo que ocurriera anteriormente. Y creo que es importantísimo que hagamos eso, que olvidemos los agravios, que olvidemos los problemas y trabajemos con amor al prójimo, en la unidad dentro de la diversidad, con sensatez, con serenidad y con el mejor de los propósitos de construir y no de destruir. Creo que esa es la obligación. Dios quiera que logremos los argentinos este propósito que sin duda alguna serviría de mucho para que nuestros compatriotas con nuestros compatriotas podamos entendernos más y vivir de una mejor manera. No pensemos en cada uno, como dije al comienzo y lo digo permanentemente. Pensemos en los 46 millones de compatriotas. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.